Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en Patreon. Esta es la primera parte, diríamos la parte 0 o parte 1 de Makoto. Os quiero hablar un poco de las interpretaciones que se me habían ocurrido que podíamos hacer con Makoto. Ya sabéis que os estuve preguntando por los colores que podíamos trabajar. Al final la idea que más me gustó me la disteis vosotros y era hacer una piel del estilo Hellboy. Pero eso solamente responde al color de la piel, no a la interpretación de la luz. Entonces de eso quiero hablaros hoy un poquito. Y al mismo tiempo os quiero hablar de una cosa que ya vimos en el stream pero de manera muy sutil. Y me habéis preguntado vosotros también. El OSL. ¿Qué es un OSL? Para el que no lo sepa, OSL es un acrónimo de 3 letras que corresponden a 3 palabras en inglés: Object, Source y Light. Es decir, fuente de luz. Y aquí va el primer truco de este vídeo. Mirad, con un móvil, usándolo como linterna, podemos ver distintas interpretaciones para la misma figura. Vais viendo cómo voy desplazando la linterna y van apareciendo diferentes interpretaciones para el OSL. Vais viendo que podemos variar la distancia, alejando o acercando, que podemos hacerlo desde abajo, desde el cenit, o podemos hacer una interpretación más frontal. Realmente la vista que yo tengo no es la misma que la de la cámara. Ya sabéis que para poder girarla no puedo girar solo la figura, sino que tengo que girar la figura y también el foco de luz. ¿Veis lo que he hecho, verdad? Vale, pues tampoco me quiero enrollar mucho con esto, porque en este vídeo no me da tiempo a ejecutar, pero sí me da tiempo a hablaros del planteamiento. Esta se podría considerar una luz general, veis que tiene una proyección. Lo normal que hacemos es venirnos a una interpretación cenital frontal, donde las proyecciones de las sombras se van prácticamente al papel, pero no se reflejan en la figura mucho. Veis que si me acerco mucho, hay proyecciones de sombra incluso en los ojos. Voy a alejar la luz, el foco, para que no me lo mate. Así se le verían los ojos y así quedarían un poco más en la oscuridad. Eso no quiere decir que no se puedan ver. Ahora vamos a ver otra cosa. En esta vista hay una información muy interesante. Si veis, la luz del flash es cálida, es amarillenta. Y está dando información en la frente, en el pecho. Ahora mismo no puedo mover las manos, obviamente. Pero la cara no está... La parte que está en la oscuridad no está sin definir. Está definida gracias a los focos que tengo aquí, ¿vale? Y a las luces que se reflejan en los objetos. Esto es muy parecido a lo que hicimos en Uruk en el mes anterior. En la parte de la oscuridad solamente había tono frío y la luz que influía y que se reflejaba sobre la superficie de los músculos era diferente a la luz cálida que era la principal. Y ahora otro truco, recurso, que me imagino que algunos habréis probado. Mirad, estos son algunas plantillas hechas con papel de horno y pintadas por mí. Yo he explicado algunas veces que tengo 3 lámparas, todas son de luz fría, y hay una de ellas a la que le tengo puesta un foco como este para que me dé una luz más cálida y así me equilibre toda esa luz fría que tengo aquí en el estudio. Lo que yo hago con esto es colocárselo a la linterna. Entonces busco un punto de naranja sólido y juego. Entonces en este momento yo lo que hago, cuando encuentro algo que me gusta, es tomar un montón de fotografías. Si veis, esto se parece bastante al boxar oficial que ha pintado Dieguete. Y con el foco azul lo mismo. Podéis prepararos de distintos colores. Hay algunos colores que se transparentan mejor que otros que son de pintura más opaca, pero en general podéis preparar filtros de cualquier tipo de color. El que no tenga un móvil con función de linterna en el flash, me parece que en el chino se pueden comprar linternas LED por 4 o 5 euros, que creo que merece la pena, y así podéis utilizar el móvil para echar fotos. ¿Todo esto a qué viene? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Lo explico porque para el planteamiento del OSL yo os voy a dar 2 consejos, que es lo que hago yo y lo que os recomiendo que hagáis vosotros. Insisto, estos 2 consejos son para el planteamiento y para el estudio, no para la ejecución. El primero, siempre pensad que un OSL va a dar sobre todo, información sobre la luz. En el OSL normalmente estamos intentando contar algo, un añadido que afecta a la historia. Pues hay una antorcha aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en alguna parte. Está más alejada, está más cerca. ¿Entendéis lo que digo? ¿Hay que tener conocimiento sobre volumen? Sí, pero lo importante y lo fundamental es que aportéis información sobre la luz. Y el segundo consejo, tomad fotos. Porque luego es mucho más fácil solamente tener que dibujar. Si ahora mismo os ponéis a hacer pruebas y encontráis con la interpretación que más os guste, podéis hacer una captura
Y luego lo único que tenéis que hacer es fijaros en esa foto, como hicimos en el streaming del esqueleto, y dibujar volúmenes. A mí la interpretación que más me gusta es esta. Y luego añadiríamos una luz fría desde aquí. Digo luz fría porque al ser la piel roja entiendo que el azul va a contrastar mucho más que un naranja o que un rojo con el rojo, ¿entendéis? Pues esos son mis dos consejos. El primero, que entendáis que el OS le da información sobre todo sobre la luz y que cuenta una historia, que es muy importante que seáis consecuentes y congruentes con la decisión que habéis tomado. Y la segunda, que toméis fotos. Haciendo estas pruebas con la linterna os vais a dar cuenta de cuáles son decisiones inteligentes y cuáles no. Utilizad los OSL para que la experiencia sea más placentera, no para que os amargue la vida. Yo recomiendo, aparte de los dos puntos que ya he explicado, a las personas que no hayáis hecho nunca un OSL, que empecéis por algo pequeñito. Una luz que no influya demasiado en toda la miniatura, sino que pertenezca a una pequeña área y no se extienda mucho. Más adelante volveré a hacerlo, en la próxima semana colgaré el vídeo con la ejecución del OSL y os explicaré también esta diferencia, la volveré a repetir. José Eliseo me preguntó por la diferencia que había entre OSL y luz de recorte. ¿Son lo mismo? ¿Qué diferencias tienen? Ya hemos dicho, esto sería un OSL, una fuente de luz que procede de alguna parte que se encuentra a mayor o menor distancia, y una luz de recorte siempre es lo mismo. Es decir, una luz de recorte es esto. ¿Veis lo que ocurre? Que hay un contorno luminoso. Es una interpretación un poco más arriesgada que en figuras pues no termina de verse porque pese a que eso está muy bien, luego aquí conlleva una interpretación que no es tan fácil de entender o que no queda tan agradecida en la vista trasera. Esto es una luz de recorte, es un OSL, pero no es el único OSL que podemos hacer. ¿Veis? Ya sabéis que la imprimación siempre la hago con Chaos Black, que es el negro de imprimación de Game Workshop. A mí me ayuda con las cosillas que he explicado antes porque este negro no es completamente mate, sino que brilla y refleja un poco más. Ahora sí ya me pongo a pintar y voy a dar la primera guía con aerógrafo. Os cuento un pequeño detalle antes de empezar con el aerógrafo. No sé si os habéis dado cuenta, los que utilizáis Black Chaos de imprimación de Game Workshop, de Citadel, que a veces tocamos las figuras y en la superficie se acumula como sudor. Entonces cuando damos las primeras pinceladas, el pincel patina, resbala y la pintura no se adhiere completamente. Con la preiluminación aerógrafo conseguimos solucionar gran parte de esto y hacemos que las siguientes capas a pincel agarren mucho mejor. Por eso, una vez hagáis las pruebas pertinentes de OSL con vuestras linternas, vuestros efectos, toméis las fotos que queráis, recomiendo que deis una capa de aerógrafo, aunque sea muy diluida, de negro mate, de lo que sea diferente al Chaos Black de imprimación con spray. Lo que yo voy a hacer va a ser mucho más intencional. Esto es carne blanca de Vallejo. Y está bastante diluida. Esta sería la iluminación principal, que procede de aquí. ¿Veis? Esta es la dirección del foco. Podríamos trabajar una sombra proyectada, pero no sé si es de vuestro agrado. Ya veis que aquí el aerógrafo sí que me ha respetado esa sombra. Aún así tenemos que dar información de esta parte que está demasiado oscura. Voy a añadir información lateral, muy suave.
¿Veis? Lo que he hecho ha sido dejar pasar menos pintura para que la capa sea más transparente. De esa forma el blanco no se adhiere y lo que me hace es como una especie de gris sobre el negro. Lo giro y sigue teniendo esa especie de proyección. Hago hincapié en las zonas de luz máxima porque el rojo es un color que necesita bastante claridad en la imprimación. Hay una cosa que se está viendo en la pantalla y que me parece muy interesante, por lo menos para que lo veamos, porque estas cosas nos dan pistas luego para ver qué clase de OSL son los más inteligentes. ¿Veis estas luces blancas de aquí? ¿Veis mi carne reflejándose? Esto es el folio. Y de alguna forma lo que nos está diciendo es, hey, que tú a lo mejor no le estás dando importancia a estas zonas de volúmenes con la interpretación que estás haciendo con el aerógrafo, pero aquí hay volumen y aquí hay información. Entonces sí podemos hacer cosas interesantes y a esto es lo que me refería con que os vayáis fijando y estudiéis bien la figura y veáis cuáles son las decisiones más inteligentes que le van a venir mejor luego de cara al resultado. Los que no tengáis aerógrafo, pues evidentemente esto así no lo podéis hacer. Lo tenéis que hacer todo mucho más a mano y a ojo con el pincel. Pero sí que se puede hacer una grisalla perfectamente a pincel y ya lo hemos hecho en otros vídeos. Y de hecho lo voy a hacer ahora un poco. Fijaos como el rojo concentra mucho los ratios de aplicación. Es muy importante elegir bien los puntos donde se va a concentrar la luz máxima, porque no podemos pintar todo de rojo, si no el resultado es demasiado saturado y queda, en mi opinión, muy infantil. Todos estos microvolúmenes que hay aquí son muy difíciles de definir tanto a pincel como a aerógrafo. De momento les voy a poner el foco de luz, pero luego esto me va a pasar como con Uruk. Hay que dar luego mucha información de cada sombra y de cada volumen particular. En estas zonas que están imbuidas en sombra vamos a ser mucho más generosos con el agua y las capas que voy a dar van a ser más diluidas. Para dar información, pero dando a entender que no es la misma luz que llega desde arriba. Esa sería nuestra proyección de la sombra, ¿no? Hasta ahí llegaría. Lo giro y esta vez la sombra no cambia, ¿verdad? Aquí patina un poco más porque no he llegado con el aerógrafo. Entonces me está resbalando más el pincel. Pero bueno, no pasa nada. Después sé que tengo que apagarlo y que la luminosidad no puede ser tan potente aquí.
No sé si esta clase de vídeos es de vuestro agrado o no. Me gustaría que me hicierais mucho hincapié en los comentarios y ya os digo, mediante likes, mediante crítica constructiva, a mí me orientáis mucho para ver qué cosas podemos hacer y qué cosas nos gustan tanto. A mí este tipo de cosas me parecen interesantes, ya pintéis histórico o fantasía, lo que sea, porque hablan sobre la luz y la luz es muy universal. Claro, aquí el dilema es ver hasta qué zonas llega la luz y hasta qué zonas no llega, hasta dónde me puedo arriesgar para que no se pierda el efecto y la sensación, que al final es lo más importante. De momento ahí todo funciona muy bien. Antes con la linterna no parecía tan claro que aquí fuera a ser interesante porque parecía que estaba ya un poco bañada por la sombra del moflete. Pero aquí sí que definitivamente sí que es importante y le da a la figura otro aspecto y otra sensación. Y ahora sí empiezo a añadir el rojo. El primer rojo que voy a añadir es Mephiston Red. La razón es que es un rojo más frío y se corresponde más con el concept art que he elegido para inspirarme en el esquema de color. Las capas que he estado dando son bastante transparentes porque el rojo es un color bastante opaco y oscuro y no quería que el blanco se me apagara completamente. Si veis, ya tenemos un entorno perfecto para trabajar. Y a partir de este momento lo que voy a hacer es añadir pincel y definir volúmenes como hago normalmente. Así que con esto me despido y eso ha sido todo por esta vez. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme vuestras dudas en los comentarios y darle a me gusta si os ha gustado. Nos vemos muy pronto con más. ¡Hasta luego!